en este video es aclarar sobre la asignación de esta semana. El concepto fundamental a tener en cuenta es el concepto de entropía. Para ello, al inicio se les había enviado la guía del curso y en ese material se recomienda utilizar el artículo de entropía y negentropía del autor Oscar Johansen Bertogli. Las aclaraciones las vamos a hacer soportados en ese artículo y para ello el gráfico que les aparece en pantalla lo hemos tomado de ese artículo. El concepto de entropía, como ya lo pudieron ustedes leer en el material que se les envió, tiene que ver con la tendencia de todos los sistemas al desorden. Eso quiere decir que todos los sistemas tienden a su estado más probable, que ese estado más probable es un estado de desorden, de caos. Esto significa además que todos los sistemas son entrópicos. Piense usted en un sistema biológico, social, político, de producción, y cualquiera de ellos es entrópico. Si pensamos en un sistema biológico, en una persona, por ejemplo, la máxima entropía es la muerte, pero cada día esa persona es más entrópica. Cada día, naturalmente, se va yendo al desorden. Si pensamos en un sistema social, en los sistemas sociales se conforman, las organizaciones se conforman, pero día tras día se van desorganizando. Ese efecto que les he dado como ejemplo en un sistema biológico, en un sistema social, se da en cualquier tipo de sistema, en un sistema físico, en un sistema de componentes abstractos, como quiera usted. Piense usted en su equipo de cómputo. En ese equipo de cómputo es un sistema, y es un sistema entrópico también, porque cada día va tendiendo al desorden, va dejando de funcionar sus partes. Ese es el concepto de entropía. El otro concepto, el concepto de negentropía, como lo pueden leer también del material que se les entregó, tiene que ver con la energía requerida para contrarrestar esa entropía. Esto significa que los sistemas requieren para sobrevivir una energía que se contraponga a esa energía de la entropía, a ese daño que genera en el sistema la entropía. Y en el caso del sistema biológico, cuando cada día una persona come, o una persona duerme, o hace ejercicio, pues está realizando acciones negantrópicas. La negantropía es esas acciones para, como lo he dicho, contrarrestar la entropía. Eso significa que
esos dos conceptos, esa energía negativa que genera la entropía en los sistemas y esa energía positiva, de alguna manera, que genera la negentropía, es la que hace que el sistema sobreviva. Y eso es lo que vamos a discutir posteriormente. El cuestionamiento de la asignación, después de entender los conceptos, que usted puede consultar en el artículo y que se resumen en el gráfico que tienen en pantalla, es entender que ese concepto de insumo-producto que utilizamos durante todo el curso, aquí también lo estamos utilizando. Estamos hablando de entrada, proceso y salida. Y el libro, el autor, en el artículo, ustedes van a encontrar que las variables de este modelo están definidas en el artículo. Si hablamos de X, pues X no es nada más que las entradas al sistema. Y ya discutimos que las entradas al sistema, para un sistema de salud, que son los recursos de entrada. ¿Cuáles son los recursos de entrada? Dijimos, recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros. Esos recursos son los que entran. Entonces piense usted, como ya hizo sus ejercicios, cuáles serían las entradas a un sistema de transporte que se le está planteando en el ejercicio. X representa esas entradas. Si hablamos de delta X, ya tenemos el concepto de entropía, esa energía negativa. Esa entropía entra al sistema porque lo afecta permanentemente. Por lo tanto, delta X es la entropía, son las acciones entrópicas, las acciones del ambiente naturales que afectan el sistema. Entonces, esas acciones normales para todo sistema que lo van deteriorando, que va perdiendo su capacidad. Entonces, si hablamos de una persona, como el ejemplo que tenemos, pues una persona con la edad va perdiendo habilidades, va perdiendo capacidad, pero si hablamos de las vías en un sistema de transporte, pues las vías también se van deteriorando. Esas son acciones entrópicas. Entonces, cuando hablamos de delta X estamos hablando de la entropía. La entropía, o sea, las acciones del ambiente, del medio, naturales. ¿Sí? Usted tiene un edificio, ese edificio se va deteriorando, naturalmente se va deteriorando. Inicia pintado, aseado, pero se va deteriorando. Ese es el concepto de la entropía, repito, ese daño permanente del sistema. Cuando analizamos en la lectura T, ¿cómo define Bertolio esa T? Es una transformación. Dice T de X. Y T de X sería igual a Y, a la salida. Sería la transformación, los procesos. Siempre hablamos en un modelo de insumo-producto de entrada, proceso y salida. T son los procesos, allí está la transformación. ¿La transformación de qué? De esos insumos, de esos recursos. Y observen la salida. La salida es Y su A más B. Entonces, Y su A, pueden consultarlo en el artículo, es la salida total del sistema. Pero lo que debemos entender es que no toda la salida del sistema sale al ambiente. Lo que debemos entender es que Y sub A sale al ambiente
pero Y sub B se queda en el sistema para retroalimentarlo. Ya entendemos el concepto de retroalimentación. Necesitamos que el sistema esté en equilibrio. Por lo tanto, Y sub B es la negentropía. Y sub B constituye la negentropía. Y sub B es la energía positiva de la cual hemos hablado. Si hablamos o determinamos acciones negantrópicas, esas acciones negantrópicas son acciones que van a contrarrestar la entropía. Entonces, cuando una persona, repito, duerme, se alimenta o hacemos reparación de las vías, hay dinero para hacer reparación de las vías, o hacemos capacitación del personal médico en un hospital, o hacemos capacitación de los profesores en una universidad permanente, estamos haciendo acciones negantrópicas. Las acciones negantrópicas son las acciones que definimos, establecemos, ejecutamos para contrarrestar esa entropía. Entonces, cuando hay un edificio y ese edificio lo aseamos diariamente o lo pintamos, ¿qué estamos haciendo? Hacemos acciones negantrópicas. Entonces, como ustedes ven, el modelo es un modelo de entrada, proceso y salida con una retroalimentación negativa, ¿sí? Porque tiende el sistema al equilibrio, a que el sistema esté en equilibrio, a que el sistema no desaparezca. ¿Por qué? Porque esas acciones negantrópicas permiten que el sistema se mantenga. Por eso hablamos de un sistema de sobrevivencia, que el sistema pueda sobrevivir. Finalmente, la igualdad y las desigualdades que aparecen en el gráfico nos ayudan a entender la respuesta sobre el estado del sistema. Y allí su decisión, su aporte es subjetivo, lo suyo. Usted tiene que decidir si el sistema que usted está analizando, como conoce, ha analizado las acciones entrópicas y las acciones negantrópicas, pues usted va a hacer un balance. Es muy probable que las acciones entrópicas, o sea, las que deterioran el sistema, destruyen el sistema, sean iguales a las acciones negantrópicas. Eso significa que estamos haciendo esfuerzos iguales para que ese sistema se mantenga. Por lo tanto, en ese caso, el sistema sobrevive, está en equilibrio, porque las acciones entrópicas son iguales a las acciones negantrópicas. Por eso la igualdad Y sub B, que es la negentropía, igual a delta X, que es la entropía. En ese caso el sistema está en equilibrio, el sistema sobrevive. Si analizamos la siguiente, si Y sub B es mayor que delta X, eso significa que las acciones negantrópicas, las acciones de energía positiva, las que entran a mejorar el sistema, son mayores que la entropía. Eso quiere decir que el sistema está en expansión. Entonces, usted toma esa decisión, porque usted, repito, conoce cuáles son las acciones entrópicas y las acciones negantrópicas. Usted lo ha determinado ya. Usted hace un balance, el suyo. Usted diría, su criterio es que para usted ese sistema de salud o ese sistema de transporte o ese sistema educativo está en expansión, porque Y sub B, que son las acciones positivas, energía positiva, la negentropía, es mayor que la energía negativa, delta X, o sea, la entropía. Y por último, si analizamos Y sub B menor que delta X, sería lo contrario.
es un balance que usted también hace. En ese caso, Jesús B, que son las acciones negativas positivas, que estamos haciendo, son menores que las acciones negativas. Eso significa que en ese caso el sistema no va a sobrevivir, está en destrucción, está en descomposición, va a desaparecer, porque las acciones que perjudican al sistema son mayores que las acciones que estamos haciendo para que sobreviva. Por eso se habla del modelo de sobrevivencia del sistema. Pero su participación en esta asignación, después de su análisis, es tomar las decisiones una vez usted ha ubicado con base en este modelo, cuáles son las entradas, qué constituye la entropía, cuáles son las acciones entrópicas, cuál es la salida del sistema. En el caso de un sistema de salud, pues podrían ser pacientes atendidos, utilidades, pero no todas las utilidades salen al mercado, al ambiente, perdón. Hay unas utilidades que se quedan para que el sistema se realimente, para mejorarlo, para hacer acciones negantrópicas, eso es Jesús B. Entonces, la decisión la toma usted cuando haga su análisis. Espero que con estas aclaraciones usted pueda realizar su asignación.